Antes de comenzar este emocionante viaje por la vida y la carrera de Amaya Uranga, la voz que marcó una época y dio identidad al legendario grupo Mocedades, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir esta historia con tus amigos y familiares que aman la música. Cada suscripción y cada comentario ayudan a mantener vivas las historias de aquellos artistas que cambiaron nuestra forma de sentir, soñar y cantar. Hoy conocerás el recorrido de una mujer que, con su voz dulce y poderosa, transformó la historia de la música española e internacional. Desde sus humildes comienzos en el País Vasco hasta convertirse en una de las voces más emblemáticas de la canción melódica, Amaya Uranga representa la esencia misma de la pasión, la disciplina y la autenticidad. En el corazón verde del País Vasco, en una Bilbao industrial y profundamente musical de mediados del siglo XX, nació Amaya Uranga Amézaga, el 18 de febrero de 1947. Era una época de contrastes. La posguerra española dejaba cicatrices visibles en la sociedad, pero también florecía una nueva generación llena de esperanza, creatividad y ganas de reconstruir el alma del país a través del arte. Amaya creció en una familia numerosa y profundamente unida. La música no era solo una afición, era una tradición. En su hogar, los sonidos de las guitarras, los coros y las canciones populares vascas acompañaban la vida cotidiana. Sus hermanos, Estíbaliz, Iñaki, Roberto y otros, compartían esa pasión innata por el canto. Desde niña, Amaya mostró una sensibilidad especial, una forma de interpretar que iba más allá de la técnica. Cantaba con el alma. A menudo se reunían en torno a la mesa, donde su madre entonaba melodías populares mientras los hijos armonizaban espontáneamente. Aquellos momentos serían el primer escenario de Amaya, su primer concierto familiar. Nadie imaginaba que esa niña tímida, de voz cristalina y mirada profunda, estaba destinada a convertirse en una de las voces más emblemáticas de la música española. Durante los años 60, España vivía una transformación social y cultural. Aunque el franquismo aún dominaba la vida política, una nueva generación de jóvenes comenzaba a mirar hacia Europa, buscando libertad, arte y nuevas formas de expresión. En ese contexto, surgieron los primeros movimientos musicales modernos, influenciados por el folk americano, la chanson francesa y la música italiana. En Bilbao, un grupo de amigos y hermanos Uranga comenzó a reunirse para cantar en parroquias, festivales locales y pequeñas reuniones. Era un grupo informal, pero lleno de talento y entusiasmo. Al principio se hacían llamar Voces y Guitarras, una agrupación que combinaba armonías vocales exquisitas con guitarras acústicas y letras llenas de sensibilidad. Amaya, con apenas 20 años, era la voz principal. Su timbre cálido y su capacidad para transmitir emoción se destacaban de inmediato. A diferencia de muchas cantantes de la época, no buscaba ser una estrella. Su objetivo era cantar bien, con sinceridad y armonía. Ese rasgo, esa humildad artística, sería una constante en toda su carrera. El talento del grupo no pasó desapercibido. En 1909 fueron descubiertos por Rafael Trabuccelli, un productor de Hispavox, quien reconoció en ellos algo único: la pureza de las voces, el equilibrio de las armonías y la frescura de un sonido diferente. Les propuso grabar un disco y cambiar su nombre por algo más representativo. Así nació Mocedades, un nombre que evocaba juventud, sensibilidad y autenticidad. El cambio fue simbólico y profundo. Mocedades no era solo un grupo de jóvenes que cantaban. Era el reflejo de una generación que soñaba con un país nuevo, más libre y artístico. Amaya se convirtió en el corazón del grupo, la voz principal que guiaba las melodías y daba identidad al conjunto. Su capacidad para modular la voz, para pasar de una nota suave a una explosión de sentimiento, era simplemente hipnótica. El primer disco, Pangelingua, mezclaba música religiosa y popular, reflejando las raíces culturales del grupo. Aunque no fue un éxito comercial,
Llamó la atención de la crítica por la calidad vocal de sus miembros, especialmente de Amaya. A principios de los años 70, Mocedades comenzó a consolidarse como un fenómeno musical. El grupo evolucionó de su estilo inicial hacia un repertorio más moderno y universal. En 1971 lanzaron su segundo álbum, donde destacaba una canción que cambiaría para siempre su destino. Eres tú. La composición de Juan Carlos Calderón era simple pero poderosa. Hablaba de amor con una honestidad que trascendía idiomas y fronteras. La interpretación de Amaya fue mágica. Su voz combinaba ternura, fuerza y una emoción tan pura que conmovió a millones. Cuando Eres tú fue seleccionada para representar a España en el Festival de Eurovisión 1973, el país entero contuvo la respiración. Nadie esperaba que un grupo tan sencillo, con una canción tan limpia, lograra impactar en un escenario dominado por la extravagancia y el espectáculo. Pero Amaya no necesitó artificios. Su sola voz llenó el escenario. El público europeo quedó fascinado. Aunque España obtuvo el segundo lugar, el verdadero triunfo fue cultural. Eres tú se convirtió en un éxito internacional, traducido a múltiples idiomas, y llegando incluso al top 10 de Billboard en Estados Unidos. Algo inédito para una canción en español en esa época. Amaya, sin buscarlo, se había convertido en una embajadora de la música española. Lo que hacía única a Amaya no era solo su técnica vocal, sino su capacidad emocional. Tenía una voz que podía ser delicada como una caricia o intensa como una tormenta. Cada palabra salía cargada de verdad, de sentimiento. Su interpretación no buscaba impresionar, sino comunicar. Esa autenticidad la convirtió en un referente. En una época donde predominaban los cantantes de exhibición vocal, ella representaba la pureza del canto. Su estilo influyó en toda una generación de artistas, tanto dentro como fuera de España. Además, su presencia en el escenario era serena, elegante. No necesitaba grandes gestos ni artificios. Bastaba con que abriera la boca para que todo el mundo guardara silencio. Su voz tenía un poder casi espiritual. A partir de 1973, Mocedades se transformó en un fenómeno internacional. Giras por América Latina, Europa y Estados Unidos consolidaron su reputación. Canciones como Tómame o déjame, Adiós amor, Amor de hombre y ¿Quién te cantará? Se convirtieron en clásicos de la música romántica. En todas ellas, la voz de Amaya era el hilo conductor. Aunque el grupo funcionaba como un conjunto armónico, su timbre era inconfundible. El sello que daba cohesión al sonido Mocedades. Los críticos de la época hablaban de ella como la voz que podía cantar el alma de un país entero. Y no exageraban. Su interpretación de Eres tú se convirtió en banda sonora de bodas, despedidas, reencuentros y momentos inolvidables en toda Hispanoamérica. El éxito, sin embargo, no la cambió. Amaya seguía siendo una mujer sencilla, reservada, más interesada en la música que en el brillo mediático. Prefería los ensayos al glamour, las conversaciones profundas a las entrevistas superficiales. Durante los años 70 y 80, Mocedades vivió una década de oro. Grabaron discos icónicos y ofrecieron conciertos multitudinarios. Amaya viajaba constantemente, y su vida se convirtió en un torbellino de giras, estudios de grabación y compromisos. A pesar del éxito, el ritmo era agotador. La presión por mantener el nivel artístico, las exigencias del mercado y las diferencias internas dentro del grupo comenzaron a pasar factura. Amaya, siempre perfeccionista, sentía el peso de las expectativas. Llevaba la responsabilidad de una voz que no podía fallar. Confesó años más tarde. Cada concierto era una prueba de fuego. El público esperaba sentir lo mismo que la primera vez que escuchó Eres tú. Y eso era un desafío inmenso. Sin embargo, incluso en medio del cansancio, su entrega nunca flaqueó. Amaya cantaba con el mismo amor y compromiso que el primer día. A finales de los años 80, la figura de Amaya Uranga ya trascendía la música. Se había convertido en un símbolo de elegancia, sensibilidad y arte.
En un panorama musical en constante cambio, ella mantenía viva la esencia de la interpretación auténtica. Su legado comenzaba a consolidarse, y su historia, la de una joven vasca que conquistó el mundo con su voz, inspiraba a miles de artistas. Era sin duda una de las voces más respetadas de habla hispana. Detrás de los aplausos, sin embargo, se escondía una mujer reflexiva, espiritual, que comenzaba a cuestionar su futuro. Sentía que había llegado el momento de mirar hacia adentro, de preguntarse si la fama y el éxito eran realmente lo que buscaba. Aquella introspección marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. El retiro temporal y la búsqueda personal de Amaya Uranga. Un capítulo lleno de emociones, desafíos y redescubrimientos. Después de conquistar el mundo con su voz celestial y convertir a Mocedades en un fenómeno internacional, Amaya Uranga tomó una de las decisiones más sorprendentes y valientes de su carrera: alejarse de los escenarios en el mejor momento de su éxito. Nadie lo entendió en ese momento. ¿Por qué una artista en la cima de su carrera renunciaba al aplauso, a la fama, al reconocimiento? A finales de los años 80, Mocedades ya era una institución musical. Habían pasado casi 2 décadas desde que un grupo de jóvenes vascos decidiera cantar juntos, y su nombre era sinónimo de elegancia, calidad vocal y emoción. Pero dentro del grupo, las tensiones se hacían sentir. El desgaste físico y emocional era enorme. Las giras interminables, los conflictos artísticos y la presión de la industria fueron dejando huellas. Amaya, que siempre había sido el corazón y el rostro del grupo, comenzó a sentirse atrapada. Sentía que la música que hacíamos ya no me pertenecía del todo, confesó años después. Había perdido la alegría del principio, la pureza con la que cantábamos en nuestras primeras reuniones familiares. Su familia también notaba el cambio. La Amaya sonriente y cercana se había transformado en una mujer silenciosa, introspectiva. El cansancio era visible, y su voz, aunque seguía siendo maravillosa, empezaba a mostrar señales de agotamiento. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, decidió dar un paso al costado. No hubo escándalos ni conferencias de prensa. Simplemente, un día, Amaya Uranga dejó de aparecer en los escenarios. Su salida de Mocedades en 1984 fue discreta, casi simbólica, como si su voz se apagara poco a poco en el aire. La noticia sorprendió a la prensa y a los fans. Las especulaciones no tardaron en llegar: que estaba enferma, que había conflictos internos, que quería dedicarse a su familia, o incluso que había perdido la fe en la música. Pero la verdad era mucho más profunda. Amaya necesitaba descansar del ruido. Había dado todo a su arte, y ahora sentía la urgencia de reencontrarse consigo misma. En sus propias palabras, había vivido rodeada de sonidos, pero dentro de mí solo había silencio. Necesitaba escucharme de nuevo. Ese silencio voluntario no fue una huida, sino un acto de valentía. En una industria donde la visibilidad lo es todo, Amaya eligió desaparecer para salvarse. Dejó los grandes escenarios para volver a su tierra natal, Bilbao, la ciudad donde todo comenzó. Allí, lejos de los focos, encontró la paz que tanto anhelaba. Retomó el contacto con su familia. Caminaba por las calles de su infancia y volvía a cantar, pero esta vez solo para ella. Pasaba horas escuchando música clásica, canciones tradicionales vascas y grabaciones antiguas de Mocedades. No lo hacía por nostalgia, sino por gratitud. Cuando escuchaba mi voz joven, sentía ternura, contó en una entrevista. No tristeza, era como mirar una foto de una versión de mí misma que ya no existe, pero que me ayudó a ser quien soy. Durante esos años, también se acercó a la espiritualidad. No desde el dogma, sino desde la introspección. Amaya se convirtió en una mujer de fe serena, reflexiva, con una profunda conciencia del paso del tiempo. No necesitaba la fama para sentirse completa, necesitaba paz. Mientras Mocedades seguía con nuevos integrantes y distintas formaciones, Amaya llevaba una vida sencilla. Se dedicó a su familia, especialmente a su hermana Estíbaliz,
quien también era cantante y formaba parte del dúo Sergio y Estíbaliz, junto a su esposo. La relación entre las hermanas siempre fue especial. Estíbaliz fue una de las pocas personas que comprendió la decisión de Amaya. En una ocasión, dijo: «Mi hermana necesitaba silencio. Cantar tanto tiempo te da gloria, pero también te roba algo. Ella necesitaba volver a ser Amaya, no solo la voz de Mocedades». Amaya no renegó de su pasado, pero se alejó de todo lo que la mantenía en un personaje. Aprendió a disfrutar de las cosas simples: una taza de café, una tarde de lluvia, una charla familiar. Ese retiro voluntario la transformó profundamente. Empezó a escribir, a reflexionar sobre su carrera, e incluso a componer melodías que nunca grabó. Era su manera de seguir conectada con la música, pero desde la intimidad. Aunque había dejado los escenarios, el público no la olvidó. Las emisoras seguían reproduciendo «Eres tú», «Tómame o déjame» y «Amor de hombre». En América Latina, su nombre seguía siendo sinónimo de elegancia y nostalgia. Durante los años 90, comenzaron a circular rumores sobre su posible regreso. Cada vez que Mocedades lanzaba un nuevo álbum o emprendía una gira, los fans preguntaban por ella. Pero Amaya se mantenía firme en su silencio. «Cuando dejé de cantar profesionalmente, no sentí que perdía nada. Sentí que ganaba tiempo para mí», confesó una vez. Sin embargo, el amor por la música nunca la abandonó. Seguía cantando en casa, en reuniones familiares o en pequeños eventos benéficos en el País Vasco. Su voz, con el paso del tiempo, había adquirido una madurez que la hacía aún más conmovedora. Ya no cantaba para brillar, cantaba para sanar. Durante su retiro, Amaya profundizó en su espiritualidad. No hablaba mucho de religión, pero sí de fe en la vida, en las personas y en la música como energía universal. En entrevistas posteriores, reflexionaba sobre la fugacidad del éxito y la necesidad de vivir con autenticidad. El aplauso dura unos segundos. La serenidad, si la encuentras, puede durar toda la vida. También comenzó a dar conferencias y charlas en instituciones culturales sobre la importancia de la voz como instrumento del alma. No se trataba de enseñar técnica vocal, sino de enseñar a escuchar el silencio. Solo cuando callas, entiendes lo que tu voz quiere decir, solía repetir. En esos encuentros, su mensaje inspiraba a jóvenes artistas que la admiraban no solo por su talento, sino por su coherencia vital. Amaya se había convertido, sin buscarlo, en un referente espiritual para toda una generación. El paso del tiempo no borró su legado, sino que lo engrandeció. Mientras otros artistas luchaban por permanecer en los medios, Amaya se convirtió en un mito discreto, una leyenda viva que se respetaba precisamente por su silencio. En 1993, Mocedades fue homenajeado por su trayectoria y aunque Amaya no participó en el evento, envió un mensaje breve y conmovedor. «Gracias por recordar la música que hicimos con amor. Yo sigo cantando, pero en otro escenario, la vida». Esa frase se volvió icónica. Era la esencia misma de su filosofía. La vida como canción, cada respiración como una nota, cada emoción como una melodía. El público, lejos de olvidarla, la admiró aún más. Su ausencia generó respeto y su figura se volvió legendaria. Después de casi 2 décadas de silencio, Amaya Uranga comenzó a considerar la posibilidad de regresar a la música, pero no como antes. Quería hacerlo desde un lugar más íntimo, más libre. A principios de los 2000, grabó algunos proyectos solistas y participó en colaboraciones especiales, demostrando que su voz seguía intacta, aunque más profunda, más sabia. Su interpretación ya no buscaba la perfección técnica, sino la verdad emocional. «Cantar para mí es una forma de rezar. Ya no canto para que me escuchen, canto para agradecer». Con esas palabras selló su regreso simbólico al mundo musical. No necesitaba grandes escenarios ni giras mundiales. Le bastaba con saber que su voz seguía siendo puente entre el alma y el corazón. En su madurez, Amaya se convirtió en una figura casi poética. Su historia, la de una joven vasca que conquistó el mundo, se retiró en silencio y volvió con humildad.
representa una de las trayectorias más humanas de la música española. No buscó la inmortalidad, pero la consiguió. No pidió reconocimiento, pero lo recibió. No gritó su dolor, pero su silencio resonó más fuerte que 1000 canciones. Amaya Uranga no solo fue la voz de Mocedades, fue, y sigue siendo, la voz de una generación entera que encontró en ella un espejo de sencillez, fuerza y autenticidad. El regreso de Amaya Uranga a la música no fue un fenómeno mediático, sino un gesto silencioso, coherente con toda su trayectoria. Sin embargo, su influencia no necesitó titulares. Su voz, su manera de entender la música, su humildad y su coherencia artística se convirtieron en una huella imborrable en la historia de la música española y latinoamericana. Este capítulo final aborda cómo su legado sigue vivo, cómo ha inspirado a miles de artistas y por qué su historia sigue siendo un ejemplo de autenticidad y belleza interior. A mediados de los años 2000, con la expansión digital, muchas de las grabaciones clásicas de Mocedades reaparecieron en plataformas de streaming. Canciones como Eres tú, Tómame o déjame y Amor de hombre comenzaron a ser redescubiertas por nuevas generaciones. En América Latina, donde Mocedades siempre tuvo un público devoto, se reactivó el amor por su estilo vocal y por la dulzura irrepetible de Amaya. Miles de jóvenes, muchos nacidos décadas después del éxito original, compartían sus canciones en redes sociales. Versiones acústicas, tributos, remixes y covers comenzaron a proliferar. Eres tú volvió a sonar en bodas, programas de televisión y películas. Amaya se había convertido, sin buscarlo, en una figura transgeneracional. Su voz tenía esa cualidad única que no envejece, que emociona tanto a un adolescente de hoy como a un abuelo que la escuchó por primera vez en 1973. Muchos artistas contemporáneos reconocen en Amaya una referencia de honestidad musical. Desde cantantes líricos hasta intérpretes pop, su figura es vista como el ejemplo perfecto de cómo la técnica puede coexistir con la emoción pura. Cantantes como Pastora Soler, Diana Navarro, Rosalén y Vanessa Martín la han mencionado en entrevistas como una de las voces más bellas y más humanas de España. El propio Rafael Basurto, del trío Los Panchos, dijo una vez: Amaya tiene una voz que no canta, acaricia. Y esa frase resume su esencia. Ella nunca buscó impactar con potencia o virtuosismo, sino con verdad. Cada nota, cada palabra, estaba impregnada de sinceridad. Con el paso del tiempo, los caminos de Amaya y Mocedades volvieron a cruzarse, aunque de manera simbólica. En eventos conmemorativos o galas televisivas, su imagen era homenajeada como parte inseparable del grupo. En algunas ocasiones especiales, participó en grabaciones o apariciones breves, siempre desde el cariño y el respeto mutuo. El público emocionado veía en esos reencuentros no una nostalgia vacía, sino una celebración de la memoria colectiva. Mocedades, con su elegancia coral y sus armonías impecables, siempre fue más que un grupo. Fue un reflejo del alma española, y Amaya su corazón más sensible. Su regreso puntual en algunos escenarios, como en homenajes a la canción española o en actos benéficos, era recibido con lágrimas por fans que habían esperado décadas para volver a escucharla en vivo. Cuando abría la boca y sonaba su voz, más suave, más madura, más sabia, el tiempo parecía detenerse. En una era donde la exposición pública y las redes sociales parecen dominarlo todo, la figura de Amaya Uranga se vuelve aún más relevante. Mientras muchos artistas buscan visibilidad constante, ella representa el poder del silencio, la elegancia de la discreción y la coherencia de una vida vivida con propósito. Su decisión de retirarse cuando todos esperaban más de ella no fue debilidad, sino fortaleza. En su gesto hay una enseñanza profunda. Saber cuándo callar, cuándo detenerse, cuándo proteger lo que uno ama. Amaya nunca se dejó consumir por la fama. La utilizó mientras tuvo sentido y luego la soltó, sin resentimiento. Esa libertad interior es lo que la convirtió en leyenda.
Hay quien canta para ser recordado. Yo canté para sentirme viva. Así resumió su carrera en una entrevista de 2010, y con esa frase resumió también toda una filosofía de vida. En su entorno, la música sigue siendo un lazo indestructible. Su hermana Estíbaliz Uranga, junto con su marido Sergio, continuó interpretando canciones que forman parte del mismo universo emocional que Amaya ayudó a construir. Entre ellas, piezas de raíces vascas y armonías suaves que recuerdan la pureza de Mocedades. Incluso las nuevas generaciones de la familia Uranga han mantenido viva esa pasión musical, demostrando que el talento puede heredarse, pero el alma artística se cultiva con amor, paciencia y verdad. La historia de Amaya también ha inspirado documentales y libros sobre la evolución de la música española. En ellos, se la menciona no solo como cantante, sino como pionera del canto polifónico moderno en España, una artista que llevó el idioma español a los escenarios del mundo con dignidad y sensibilidad. Hablar de Amaya Uranga es hablar de una España que soñaba, que salía del silencio para cantar. Sus canciones acompañaron bodas, despedidas, amores, duelos y nacimientos. Cada familia, en algún momento, tuvo un disco de Mocedades en su casa. Ella fue la voz de esa España sensible, romántica y al mismo tiempo moderna. En su manera de cantar había ternura, pero también fuerza. En su mirada había timidez, pero también determinación. Era, y sigue siendo, el símbolo de la feminidad sincera y del arte sin artificios. Su historia demuestra que el éxito no se mide por la duración de la fama, sino por la profundidad de la huella que se deja. Amaya dejó una huella tan profunda que ni el paso de los años ha podido borrarla. Hoy, su música sigue sonando en películas, anuncios y plataformas digitales. En México, Chile, Argentina y por supuesto en España, las nuevas generaciones descubren en Eres tú una pureza que contrasta con el ruido del pop actual. Esa canción, que representó a España en Eurovisión en 1973, se ha convertido en un himno atemporal. Su letra, sencilla y directa, unida a la voz cristalina de Amaya, sigue tocando corazones medio siglo después. Cada vez que alguien escucha esa canción, revive algo de aquella época dorada, pero también algo del alma de Amaya. La pureza, la luz, la emoción sin filtro. En sus raras declaraciones públicas recientes, Amaya ha reflexionado sobre el paso del tiempo, el arte y la serenidad. No me interesa lo que fui, dijo una vez. Me interesa lo que sigo siendo. Una mujer agradecida que un día tuvo el privilegio de cantar. Y quizás ese sea el mensaje más hermoso que deja. Que el arte verdadero no pertenece al pasado, sino a cada instante en que alguien lo siente. Amaya Uranga no necesita volver a los escenarios, porque nunca se fue realmente. Su voz vive en cada persona que alguna vez se emocionó con sus canciones, en cada artista que aprendió que cantar no es demostrar, sino compartir. Su legado es eterno porque proviene del alma, y el alma, cuando canta con verdad, no conoce el olvido. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida y la música de Amaya Uranga, una mujer que nos enseñó que la grandeza está en la sencillez, y que el silencio también puede ser una forma de canto. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí al escribirla, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este artículo para que la voz de Amaya siga resonando en nuevos corazones. Porque mientras haya alguien que escuche Eres tú y sonría, Amaya Uranga seguirá viva.